Hola, somos dos amigas, Bea Marín, psicóloga, y Fran Ducasó, kinesióloga, que buscan informar y fomentar la conversación en sexualidad. Este podcast no sustituye ni reemplaza el diagnóstico o tratamiento profesional. Sin embargo, puedes encontrar orientación sobre cómo enfrentar problemáticas que afectan la sexualidad y vida en pareja. Gracias por estar con nosotras y esperamos que encuentres el episodio útil y entretenido. Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, muy bienvenidas a todas a este nuevo capítulo de nuestro podcast Queremos hablar contigo. Y hace tiempo que no nos veíamos, Bea, ¿cómo estáis? Hola, Fran, muy bien, aquí trabajando para todos ustedes. Eso. Y hoy día muy contentas. Tenemos un nuevo capítulo en donde vamos a hablar sobre una de las últimas disfunciones, yo creo, que vamos a tocar en nuestro podcast para luego ampliarnos para otros temas que nos interesa también conversar. Y hoy en particular vamos a hablar de disfunción eréctil. Así es. Así que vamos a partir al tiro a hablar sobre este tema que es interesante, que es un motivo de consulta bastante frecuente, y queremos entonces poner sobre la mesa esto para que empecemos a hablar, visibilizar esta temática y ver cómo podemos mejorar. Hablemos entonces de la erección, ¿sí? Como una, de las cosas más relevantes, ¿cierto?, que afecta esta disfunción. Y la erección ha tenido una relevancia fundamental en muchas culturas y en muchas épocas. Así es. De hecho, desde papiros egipcios, o sea, miles y miles y miles de años hacia atrás, ya estaba descrito en la época, por ejemplo, de los griegos, un dios que se llamaba Príapo. Dios de la fertilidad. ¿Sí? Animal y vegetal. Así es. ¿Sí? Bueno, antes a las dificultades de erección se le llamaba impotencia sexual, pues vea, pero ya no se usa esa denominación. No, pues imagínate, ¿no? Sí. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Así es que, esa nomenclatura, ¿cierto?, ya no se utiliza. Hoy día hablamos de disfunción eréctil, pero esta impotencia sexual, que significa en latín incapacidad para la erección del pene, ya viene cargado como con un prejuicio para la persona que presenta esta dificultad, y además lo que esto puede significar en una sociedad que sabemos que es falocentrista, en donde la virilidad y la masculinidad a veces se asocia a un pene erecto, ¿no? Y donde además existe este desafío de considerar la construcción de una nueva masculinidad y femineidad en esta sociedad. Entonces, desde este sentido, me parece interesante que ya dejemos de hablar de este concepto de impotencia, ¿verdad? Y que se abra un poco más la conversación, porque al final es una disfunción que implica aspectos físicos, pero también psicoemocionales súper importantes, ¿sí? Y que lo positivo es que puede mejorar. Entonces, Bea, ¿hay alguna definición de disfunción eréctil hoy en día que podamos contarle a la gente como para tener algunos criterios, de repente para sospechar si esto está pasando o no? Fran, mira, yo creo que todos saben en general lo que es una disfunción eréctil, ¿ya? Pero como comentar que tiene que ver, digamos, con la dificultad para obtener y mantener la erección apropiadamente hasta el final de una actividad sexual, ¿no? Y que esto trae muchas dificultades o malestares en la relación de pareja, ¿no? Ahora, se entiende que todo hombre puede experimentar de vez en cuando dificultades para mantener la erección, ¿ya? Pero esta incapacidad, ¿ya? Para mantener la erección suficiente para el coito es al menos en un 25% de los intentos. Ok, ya, eso es importante entonces. Y en términos de la prevalencia, ¿esto es algo que tú ves frecuentemente en tu consulta? Este es un motivo de consulta muy, muy frecuente, ¿no? Porque, ¿cachai? Que en Chile, ¿no?, la prevalencia de la disfunción eréctil, ¿no?, nos muestra en nuestra población que un 52% de los hombres mayores de 40 años padece de esta disfunción. Uy, es un montón. Así es. Y es una disfunción que en la medida en que van pasando los años, ¿no?, la probabilidad de que aparezca es mayor. Claro. De hecho, por ejemplo, en España se ha calculado la existencia de entre 1,5 millones o a 2 millones de personas con disfunción eréctil.
Imagínate, sí. Es mucho. Y en Estados Unidos, por ejemplo, afecta entre 10 a 30 millones de hombres. Oye, pero así como pasa, por ejemplo, en las disfunciones que nos afectan a nosotras, como las incontinencias urinarias que son subreportadas, o sea, las mujeres no consultan porque les da vergüenza o porque es tabú, en esto me imagino que debe ser parecido, ¿no? De todas maneras, sí. Hay que superar la vergüenza y el miedo de consultar por esta dificultad. Sí. Entonces la edad influye. La edad influye porque vamos a hablar ahora de que hay muchas causas que tienen que ver con la biología, que son factores que nos pueden predisponer a tener esta disfunción. Claro, nosotras siempre hemos hablado también en temas anteriores que siempre hay que descartar si es que hay alguna causa orgánica y ahí tenemos, por ejemplo, neuropatías diabéticas, en donde puede haber una alteración de la llegada de impulso nervioso, ¿cierto? O en la diabetes propiamente tal, en donde hay una incapacidad de los vasos sanguíneos, por ejemplo, dentro del pene para almacenar o retener la sangre y con eso obviamente alterar el mecanismo que produce la erección, bloqueos arteriales, hipertensión, tabaquismo, consumo de alcohol, insuficiencias renales y obviamente lesiones que puedan afectar el sistema nervioso central, lesiones medulares, ¿cierto? Y algunas alteraciones hormonales como por ejemplo bajos niveles de testosterona. Hay varios fármacos igual que cumplen con el propósito de generar la erección del pene, como el famoso sildenafil o Viagra o el tadalafil, pero los pacientes pueden generar dependencia al medicamento y entonces por esto que la idea obviamente siempre es plantearse a las personas que están pasando por esto es saber si la erección que ocurre es porque ellos la logran o netamente está mediada por el medicamento. Sí, es súper importante que los pacientes se puedan dar la posibilidad de poder entrenarse, ¿no? Y adquirir la seguridad teniendo las herramientas necesarias para poder superar esta disfunción. Claro. Bueno, pero si descartamos las causas orgánicas, o bueno, también pueden haber cosas mixtas, pero pensemos que no hay nada del orgánico pasando, entonces vienen otro tipo de causas. Y ahí cuéntanos, Bea, cuáles podrían ser. Sí, también, Fran, antes de entrar como a las causas psicológicas, y como hemos hablado cuando hemos abordado otras disfunciones sexuales, es súper importante conocer si la causa es primaria o secundaria. Ya. ¿Te acordáis lo que era primaria? Sí. Sí, es como si el paciente nunca ha tenido una erección con seguridad, la causa es orgánica. Ya. ¿No? Y secundaria quiere decir que el paciente ha tenido erecciones circunstanciales y de forma brusca o progresiva comienza a perder la capacidad eréctil. Claro. ¿No? También hay que evaluar si esta dificultad es parcial o total. ¿Qué quiere decir esto? Que la erección puede ser débil o puede haber una pérdida total de erección. Y también otra categoría diagnóstica importante a evaluar es si es situacional o generalizada, ¿no? Situacional quiere decir si la persona tiene erección con una pareja, pero no con otra persona, o si responde bien a la masturbación, pero no a la penetración, ¿no? O cuando la dificultad de la erección es intermitente, a veces sí y a veces no, ¿no? Que generalmente ahí la causa es más psicógena. Okay. ¿No? Y generalizada es cuando no existe erección bajo ninguna circunstancia. Claro, o sea, desde ese punto de vista igual se puede categorizar según esto como con distintos grados de severidad, me imagino. Exacto. ¿Cierto? Ya, y si nos vamos directamente a las causas psicológicas. Las causas psicológicas, ya. Bueno, las principales son, puede ser, por ejemplo, algún acontecimiento vital traumático, ¿ya? O algunas vulnerabilidades desarrolladas en la infancia, ¿no? Yeah. Me refiero a veces a abusos sexuales, Claro. ¿ya? Altas ansiedades de castración, ¿no? No sé si se entiende eso, ¿no? No sé, a ver si lo podemos explicar. La otra vez escuchaba un podcast, ¿no? Muy, muy bueno de una persona que en el fondo tenía mucha libido, ¿ya? Y va y le comenta como a otra persona pidiendo ayuda, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer para poder disminuir esta libido, ¿no? Y el otro le dijo como molestando, le dijo, córtala o te la corto, ¿no? Oye, qué agresivo. Claro, en el fondo igual eso puede generar una ansiedad, ¿no? Ansiedad de castración que puede influir a la hora de tener algún tipo de respuesta sexual, ¿no? Las depresiones, ¿no?
también influyen, ¿no? Es un factor que puede ser muy importante a considerar, el estrés, ¿no? Claro, como estar bajo altos niveles de estrés laboral, familiar, económico, también puede influenciar en esta respuesta sexual. Bueno, ya lo hemos hablado, yo creo que es como algo bastante transversal a todas las cosas que nos pasan. O también el uso de algunos fármacos, que también pueden afectar la erección. Ya. Y hay factores que son mantenedores, ¿no? A ver, ¿qué significa eso? Estos son factores que de alguna u otra manera hacen que la disfunción se mantenga. ¿No? ¿Ya? Y esos son, por ejemplo, el temor al fracaso, el miedo intenso a no tener una erección. ¿No? Los hombres se vuelven tensos, sobrepreocupados, ¿no? Y no pueden lograr la concentración que necesitan, ¿ya? Para poder tener una erección, ¿no? Claro. Por temor a perder la firmeza de la erección, los hombres se tienden a apurar, intentan penetrar sin estimular lo suficiente a sus parejas, ¿no? O a veces despiertan a la pareja en la mañana porque tienen una erección en la mañana matutina. Y entonces esto, por favor, hombres, hay que ponerle atención, porque las mujeres empiezan a sentirse también poco consideradas, ¿no? Y eso afecta o puede afectar la relación de pareja. Sí, yo creo que también es súper importante lo que mencionamos al inicio, que al final el encuentro sexual no está solamente relacionado al coito, o sea, a la penetración, ¿cierto? Yo creo que las mujeres cada vez tenemos eso más claro, pero los hombres no. Y en parejas heterosexuales creo que eso es bastante común. De hecho, hoy día, hablando con un grupo de mujeres, estábamos un poco llegando a esa conclusión de cómo esta sociedad, ¿verdad?, que está como relacionando el sexo siempre con el pene dentro de una vagina, también obviamente genera presión, por una parte, a la mujer, el orgasmo, esta cosa como tan pornográfica, ¿cierto?, que está como en el estereotipo, pero también por parte de los hombres de tener que cumplir, de tener un pene erecto todo el tiempo y como esta cosa asociada a la masculinidad. Entonces creo que es algo que a ambos, no voy a decir por igual, porque obviamente hay diferencias en cómo nos ha afectado, ¿cierto?, siendo nosotros como población femenina más en desmedro, siento yo, el desarrollo de nuestra sexualidad, y esa es una opinión personal, pero creo que los hombres también tienen un poco esa presión, ¿cierto?, de cumplir, de la satisfacción, pero creo que tiene también que ver con no conocerse, ¿sí? Sí, de todas maneras. Como tú dijiste al principio, ¿no? Como que igual esta cultura es falocentrista. Entonces, a veces la construcción de la masculinidad, que ya está como en cuestionamientos actualmente, sí, ¿no?, con las dificultades que implica por todos los movimientos que hay, ¿no? Imagínate que se te desconchinfle el pene. O sea, imagínate lo difícil que es, ¿no? Y atreverse a consultar por esto, ¿no? Muchos hombres lo interpretan como que han perdido hombría, ¿no?, virilidad, ¿no? Entonces, claro, es algo bien difícil, pero que es muy solucionable, Fran, muy solucionable. Creo que también saber que es común también da un poquito de alivio, ¿no? Como también lo que hemos hablado con las disfunciones que nos afectan a nosotras, como no nos pasa esto, no estamos solos. Y bueno, amigos, tampoco están solos ustedes. Así es. Oye, ya, sigamos. Ansiedad también es un factor importante, ¿o no? Sí, la ansiedad de ejecución, ¿no?, que es esa ansiedad que por las dudas de la respuesta que voy a tener, ¿no? La duda me lleva a generar una como autoobservación, ¿no?, en el pene, de si se me va a parar, no se me va a parar, ¿no? Y eso puede conducir a pensamientos limitantes y una pérdida de atención en lo erótico. Sí, y eso creo que es clave. Como siempre hablamos de lo importante para poder conectar con otra persona, de estar muy en el cuerpo y no tanto en la mente. Y eso también obviamente puede pasar en estos casos, por lo que dices ahí de la pérdida de justamente las sensaciones, de la conexión con el otro y estar como mirando a ver qué es lo que pasa con el rendimiento, obviamente hace que las cosas se vuelvan un poco más mentales y se puede perder la erección también.
Claro, o sea, si el paciente, muchas veces el paciente empieza a usar la masturbación como para comprobar si le responde o no responde el pene, ¿no? Y este fenómeno está descrito, se conoce como el rol del espectador, ¿no? Ya, que consiste entonces en estar como tan atento y expectante a ver si el pene es erecta o no, ¿no? Que se pierde la erección. Claro. Porque, amigos hombres, el pene tiene vida propia, ¿no? Ustedes saben, pues, ¿no? O sea, en el sentido de que a veces no va a funcionar de acuerdo a como ustedes esperan. Claro. ¿No? El altruismo excesivo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que a veces hay algunos hombres que están tan enfocados en darle placer a su pareja, ¿no? En darle muchos orgasmos, ¿no? Porque eso también define su masculinidad. Claro, y también se sienten seguros a veces, ¿no? Como que si logro darle muchos orgasmos a mi pareja, nunca me va a dejar, porque está muy satisfecha, ¿no? Entonces, generan una autoexigencia, ¿no? Claro. Y además se desconectan de sí mismos. Sí. Sí. Bueno, ya hablamos de también el estrés, la depresión, ¿cierto? Que es inevitable para influenciar en esto por el estado de ánimo. Sí, eso ya lo conversamos. Claro, ahí como que los estados depresivos son comórbidos con la disfunción eréctil y es una relación bidireccional, ¿no? O sea, la alteración de la erección provoca o puede provocar un estado también depresivo si esto se mantiene a largo plazo, ¿no? Claro, y la depresión inducir disfunción eréctil. Claro, por eso digo, es bidireccional. Sí. La relación de pareja. ¿Qué pasa con la relación de pareja? Esto es un factor predisponente, mantenedor, precipitante de la disfunción, ¿no? A ver. O sea, yo creo que partiría un poquitito mencionando que los hombres se comunican distinto a cómo nos comunicamos las mujeres, ¿no? Y por lo tanto también a veces enfrentamos problemas de forma distinta, sí, ¿no? Los hombres a veces, y esto por favor, no creo que se entienda como yo estoy hablando como quizás desde una generalidad, a veces desde un prejuicio porque los hombres han cambiado, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces lo que yo veo, ¿no?, en la consulta es que a veces hay dificultad para encontrarse emocionalmente, ¿no? Claro. Entonces, a veces se mantienen un poco más callados, un poco más distantes, ¿no? Y no comunican a veces porque por vergüenza, ¿no?, lo que están sintiendo con este problema, ¿no? Y por otro lado, las mujeres también empiezan a preguntarse, pues, ¿no? ¿Seré yo? Claro. ¿Será mi culpa? ¿Será que me concentré mucho en mis hijos, en el trabajo? ¿Que ya no soy atractiva para mi pareja? ¿No? ¿Habrá otra persona que le mueva más el piso? ¿No? Entonces imagínate si los dos entran, ¿no?, en ese estado. Cada uno en su propia teoría. Claro, imagínate el nivel de frustración que esto puede generar y que puede llevar incluso hasta cuestionar la relación de pareja. Entonces aquí es súper importante, ¿no?, que también considerar a la pareja, ¿no?, porque la demanda de relaciones por parte de la mujer, ¿no?, puede actuar negativamente en la mejoría del paciente. Ya, o sea, tú dices como que la mujer si demanda o exige tener relaciones sexuales, ¿eso puede generar más ansiedad en el paciente? Exacto. Claro. Y digamos también que las mujeres estamos bien exigentes. ¿O no, Fran? ¿Qué crees tú? Pero es que tantos años de no serlo, hay que, ¿cómo se llama? Pasar la cuenta. Hay que pagar con la misma moneda, exactamente, dices tú. No, pues yo creo que tenemos que aquí las mujeres apelar a nuestro lado femenino, ¿no?, que tiene muchas cualidades, ¿no? Sí. Muchas cualidades, y tenemos que de alguna manera no hacer lo mismo que quizás nos hicieron. Sí, yo ahí difiero. Ya. No, o sea, a lo que me refiero más que nada es que creo que esto es una posibilidad de reaprender. ¿Sí? Tanto, me refiero a una pareja hombre-mujer. Reaprender cada uno, ¿cierto? Cómo poder llegar a estos momentos de intimidad de la mejor forma posible. Yo creo que ambos hemos sido influenciados, ¿cierto?, por nuestra historia personal, pero también por todo el aspecto social.
Y finalmente cuando nos encontramos los dos en esta situación más íntima es cuando afloran justamente esas cosas, po. Entonces, claro, si uno detecta que hay alguno de los dos que está con algún problema, ya sea de excitación, dolor, en este caso la disfunción eréctil, por ejemplo, es también hacernos cargo como pareja de cómo mejorar esto, ¿cierto? Más que ir hacia las culpas. Yo creo que eso tiene que estar a la base porque es inevitable culparse y hacerse estas preguntas que causan inseguridad. Entonces, claro, sí es verdad que podemos ser más exigentes, pero también porque llevamos años como aguantando, encuentro yo. Sí, yo creo que no, en el fondo el mensaje no es que hay que conformarse con esta situación, claro, ¿no? Pero también he visto muchas chiquillas jóvenes, ¿no?, que está como hiperatenta, ¿no?, a ver la respuesta del pene, ¿no? Claro, es que ahí ya nos vamos como a la otra vereda, como exacto, esta autoobservación, pero claro, de la pareja hacia la pareja hombre, digamos. Y claro, pone exigencia. Es lo mismo como si el hombre estuviese, por ejemplo, haciendo, no sé, estimulando a su pareja y todo el rato esté buscando que el orgasmo llegue rápido. Y pone presión sobre ella para que eso ocurra. Y sabemos que todas tenemos tiempos diferentes y necesidades también diferentes de sensibilidad, estimulación y todo. Entonces, como decías antes, la palabra bidireccional creo que es demasiado importante porque tiene que ser esto para los dos lados, o sea, tanto la satisfacción, ¿cierto?, individual, pero también para que haya una satisfacción en conjunto tiene que haber comunicación, si aquí nadie es adivino. Claro, esto es un intercambio recíproco. Exactamente. Así es. Bueno, entonces, ¿qué tiende a pasar? Que el paciente se concentra en las consecuencias de su imposibilidad para penetrar, lo que aumenta su ansiedad, conllevando a una pérdida o ausencia de erección y, por lo tanto, a una evitación sexual, ¿no? ¿Ya? A diferencia a veces de hombres que no se sienten tan demandados y que pueden tener una predisposición más positiva a atender a las sensaciones eróticas o a acercarse nuevamente a su pareja. ¿Ya? Otra causa, Fran, que he visto bastante es también el tema de la atención, la dificultad para estar en el momento presente. ¿Ya? Que es una cuestión que, bueno, yo creo que con todos los estímulos que tenemos actualmente es algo que nos puede afectar a todos, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero también ahí, bueno, como hablamos en los capítulos anteriores, el mindfulness ayuda bastante, ¿no? Y también mirar, digamos, por qué se está haciendo difícil estar en el momento del coito, claro, ¿no? O como la previa. Sí, o como un poco pensar que en ese minuto no podía estar pensando si pagaste o no pagaste la cuenta del gas, o claro, qué película vas a ver después, o tengo hambre, o sea, no puedes estar en la mente. Oye, ¿y los pacientes con déficit atencional? Sí, yo creo que igual si la cabeza anda muy activa, ¿no?, a veces puede costar como concentrarse, ¿no? Esto requiere concentración, ¿no? Sí. El encuentro erótico igual significa estar. Claro. Bien. Oye, ya, vamos entonces a ¿qué hacemos? ¿Cómo se manejan estas situaciones en la consulta? Bueno, entonces hay que evaluar todas las ansiedades de rendimiento, ¿no?, ya que los pacientes tienen, ¿no?, que los llevan a insegurizarse, a sobreexigirse, ¿no?, sobre todo cuando a veces ha ocurrido de forma muy ocasional, ¿no? Y eso a veces los lleva como a quedar asustados como para el futuro, ¿no? Entonces también como poder calmar un poquitito de que a todos nos puede pasar, ¿no? Si la naturaleza en ese sentido yo siento que es muy injusta porque al hombre se le nota al tiro, claro, si está transitando por las fases de excitación o no. En cambio la mujer puede pasar más piola, po. Claro. Entonces, y porque históricamente también está esta visión como que la mujer puede fingir bastante bien. El hombre no puede fingir. Claro, queda al tiro en evidencia. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? La dificultad para tolerar la frustración, ¿no? También es importante trabajar eso. Y yo creo que esto que se ve en el ámbito sexual, si tú, por ejemplo, recibes a un paciente con este motivo de consulta, esta dificultad para la frustración, para tolerarla, ¿es en otros aspectos de su vida también o solamente en el aspecto sexual? Yo creo que es algo en general. Más transversal. ¿No? Es más transversal, sí. Yo creo que la tolerancia a la frustración tiene que ver con los grados de sensibilidad que tenemos frente al dolor.
A ver, o sea, creo que las personas que son más sensibles, o que hay personas que son un poco más sensibles al dolor, ¿no? Y por lo tanto les cuesta más reponerse ante una frustración. Claro. También hay que trabajar este tema como de la profecía autocumplida. Ya. ¿Cachai ese concepto de la profecía autocumplida? Sí, pues de hecho tengo un ejemplo para que nuestros auditores y auditoras lo entiendan. Ah, bueno, a ver. Ya, mira, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ya, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos un curso en donde hay una profesora de matemática que piensa que un alumno es muy distraído y que seguramente va a reprobar el curso. Entonces, debido a esa creencia, la profesora le va a prestar menos atención, no le hace tantas preguntas en la clase, no le da ni siquiera retroalimentación positiva. El alumno percibe esa falta de confianza, por lo tanto se siente inseguro y deja de esforzarse y efectivamente obtiene malas calificaciones. Claro. Entonces, el mal desempeño, en este caso, confirma la creencia inicial de la profesora, aunque en realidad fue el trato de ella, ese trato diferenciado, el que también contribuyó al fracaso del alumno. Claro. Ese es un muy buen ejemplo de una profecía autocumplida. Entonces, claro, la idea es mirar con qué actitud yo voy al encuentro, ¿no? Porque, claro, en general el miedo acá es como una emoción preponderante, ¿no? Y la idea es considerar que este miedo no se puede controlar, pero sí podemos conocerlo, ¿no? Podemos observarlo, ¿no? Y podemos ver de qué manera puede impactar en la sexualidad. Claro. Ahora, si nos vamos a las fases de la respuesta sexual, que es algo que también hemos hablado en otros capítulos, eso también es súper importante porque tiene que ver más con conocer la biología, ¿cierto? Y está como este aprendizaje de cómo modular la excitación, alargar ciertas etapas, y para eso hay que estar conectado con las sensaciones. Claro, sí. Hay que conectarse con el cuerpo, ¿no? Hay hombres que hablamos anteriormente que se apuran mucho, ¿no? Que no han llegado todavía a la fase de meseta, ¿no? Y que se sienten presionados a penetrar, ¿no? Por ejemplo, si alguno está estimulando oralmente a su pareja, ¿no? Y la pareja está ya lista y le pide al hombre que penetre, pero resulta que a veces el hombre no está listo, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que el hombre vaya conociéndose, ¿no? Para poder entender en qué momento puede actuar. Claro, exacto. Sí. Otro aspecto fundamental a evaluar son las creencias limitantes, ¿no? O sea, esto que hablábamos anteriormente también de, si no tengo una erección soy menos hombre, ¿qué van a decir de mí? Claro. ¿No? ¿Ya? Y yo aquí sugiero, ¿no? que los pacientes se concentren más que en decirle al pene, no me falles, eréctate, ¿no? Porque, como dije anteriormente, ¿no? El pene tiene cierta autonomía. Claro. ¿no? Entonces, no sirve focalizarse en lo que no pueden controlar, ¿ya? Sino en lo que sí pueden controlar. ¿Y qué es lo que se puede controlar si está perdiendo la erección? Yo sugiero concentrarse en la respiración. Claro. Que también ya hablamos en otros capítulos de esta respiración, ¿no? Parece que fue en el capítulo de eyaculación precoz, sí. ¿te acuerdas? Sí. Ahí hablamos de esta técnica de la respiración, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que considerar ahí desde la parte más física, ¿cierto? Y la terapia kinesiológica que se puede también hacer con pacientes que padecen esta disfunción, y es justamente trabajar en el control de la musculatura, en la percepción de esta musculatura de piso pélvico, que también tiene que estar en condiciones óptimas, ¿verdad? Para poder mantener esta erección, porque biológicamente lo que ocurre es, si nos vamos como a la parte anatómica, el pene tiene cuerpos cavernosos, ¿sí? Que es una característica bastante particular y que son las mismas características en términos como de este funcionamiento, digamos, a distintas escalas con el clítoris, ¿ya? Entonces, cuando el pene es estimulado, ya sea
localmente o por algún pensamiento, por alguna cosa erótica o algo así, se genera efectivamente mayor flujo sanguíneo al pene. Por lo tanto, este pene que en condiciones de reposo está relajado, ¿cierto? Incluso los testículos también están relajados. Cuando se genera la excitación, empieza a llegar sangre y estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre. Mientras esto sigue pasando, hay más sangre, más erección, más sensibilidad, ¿ya? Entonces la musculatura del piso pélvico también es súper importante, ya no solamente para dar presencia, lo que hablamos, de estar en el cuerpo y no tanto en la mente, sino porque también estos músculos nos pueden ayudar a controlar, ¿sí?, esa erección, permitir obviamente que esta sangre, como se dice también en la kinesiología pélvica, se tranque o se mantenga, ¿ya? Para poder sostenerla y luego llegar finalmente a una penetración satisfactoria. Sí. Y claro, ahí la respiración es súper importante, pues poder justamente regular un poquito esta parte más desde la ansiedad para mantener justamente estos músculos funcionando. Y ahí, bueno, el entrenamiento pisopélvico también pudiese ser una forma de contribuir a una mantención de la erección, pero más que la parte técnica es a mejorar la calidad de vida de esta persona. De todas maneras, o sea, yo creo que aquí la terapia kinesiológica de piso pélvico cumple un rol fundamental, ¿no? Y aquí se cruza también con ya algunas herramientas mencionadas, como dije en el capítulo de eyaculación precoz. Así que ahí hay que ir a escuchar ese capítulo. Sí. Lo lamento, ¿no? Pero tienen que ir a escucharlo. Pero bueno, ahí está, ya está explicado, así que sí, es súper interesante eso. Yo creo que así como nosotras, los hombres tampoco se conocen tanto, a pesar de que nosotras siempre hablamos en las diferencias de que nosotras en nuestro piso pélvico tenemos que mirarlo con un espejo, no está presente en el día a día como en el caso de los hombres, que está allí mucho más visible, mucho más a la mano, literalmente, pero también en el cómo te relacionas con esta zona genital, ¿cierto? Más desde la conciencia, desde la conexión y no tanto desde el rendimiento. Creo que también es parte, de hecho, de la terapia de piso pélvico. Así es, se ocupan entonces técnicas que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Sí, ya vámonos a la parte de pareja, en esta parte de tratamiento. Ya, bueno, yo también les digo a los pacientes que el pene registra emociones. Entonces, el pene es un segundo corazón. Entonces es importante a veces mirar cómo se siente el paciente en la relación, ¿no? Y que a veces va a ser un reflejo de cómo responde el pene. ¿Ya? También les explico a los pacientes que el pene y la vagina construyen un puente y ese puente simboliza la relación, o sea, cuando el pene va a ingresar en la vagina, ¿no?, el pene actúa como un puente. ¿Ya? Que si simbólicamente o metafóricamente lo analizamos, ¿no? Yo siento que habla un poco de cómo uno se siente en la relación de pareja. Okay. ¿Ya? Y a veces el paciente se puede dar cuenta que a lo mejor se siente inseguro, insuficiente, poco reconocido, poco validado, ¿no? Ya que puede también provocar una reacción negativa en la pareja y un aislamiento que puede agravar el problema. Claro. Bueno, sobre lo que tiene que ver con tratamiento en pareja, obviamente la idea es que la pareja facilite el tratamiento, ¿cierto? Entonces, en el caso de que sea una pareja hombre-mujer, ¿cierto? Trabajar con las mujeres sobre todo lo que has mencionado, me imagino que es importante. La exigencia, no tomar la disfunción como algo personal, ¿cierto? Y también se entiende que este lado de la pareja, que es quien no presenta el síntoma, tampoco se insegurice, ¿no? Porque la mujer me imagino que se puede sentir mal, frustrada, o interpretar que si no hay erección, entonces no hay vínculo, o que están interesados en otra persona, o que no son atractivas. Pero creo que, y me imagino que dentro de la terapia, cuando van ambos, ¿cierto? Es como dejar bien en claro, bueno, no por tu parte, sino por la pareja que consulta, que esto no significa que ya no sea deseada, ni que no la encuentren atractiva, ni que haya otra mujer, porque entiendo que estos temores agravan mucho más la disfunción, ¿no? Exacto, sí, por eso se les pide a la pareja que no presione, ¿no? Y bueno, y como hemos hablado también,
la persona con disfunción también tiene que aprender a tener un poquito más de consideración con su pareja, ¿no? Hacerse cargo, no dilatar esto, ¿no?, por mucho tiempo, ¿no?, porque también contribuye o influye en la sexualidad o sea, más que contribuir, deconstruye la sexualidad, claro, también de su pareja, ¿no? Entonces, considerarlo, no apurarse, ¿no? Respecto a penetrar, ¿no? Hay un montón de técnicas que ayudan a que la pareja se vaya encontrando sexualmente de forma gradual. Claro, y que no sea la penetración como lo primero, ¿cierto? Que vaya un poco al juego. Entonces, me imagino que dentro de la terapia hay veda de coito. Hay veda de coito. Oiga, mira cómo ya estamos empleando los términos, sí, pues, que hemos conversado anteriormente. Me saqué un 7. Así es. La veda de coito también es una herramienta que se utiliza para evitar que el paciente se ponga más ansioso ante el encuentro erótico, ¿no? Y también se proponen distintos ejercicios de focalización sensorial, que también algo ya explicamos, para que la persona pueda ir sintiéndose cómoda y sacar el foco de la penetración o el coito. Bien. Oye, qué interesante, Bea. Encuentro que hay hartas cosas que aprender, obviamente cosas que profundizar para quienes están pasando por una disfunción como esta. Vayan a escuchar el capítulo de eyaculación precoz, en donde hay varias cosas de la terapia que son un poco similares en el abordaje, en el manejo, a pesar de que los mecanismos pueden ser diferentes, pero siempre es importante informarse y, como tú siempre dices, hacerse cargo. Esto también es importante saber que esto es en equipos multidisciplinarios, ¿sí? O sea, pensando en que son tantos los factores que pueden causar este problema. Tenemos psicólogos, si es necesario psiquiatras, kinesiólogos, también si hay causas orgánicas, ¿cierto? Los médicos que pueden estar detrás de eso, endocrinólogos, urólogos, etcétera. Así es. Así que, bueno, también invitamos a cambiar hábitos, ¿no? Ya, porque si el estrés es un factor de riesgo, la hipertensión también, es importante ahí empezar a hacer ejercicio, comer más sano, ¿no? Dejar el cigarro, claro, ¿no? También el abuso excesivo de alcohol, ¿no? La higiene del sueño. La higiene del sueño, claro, y todo lo que nos pueda ayudar a estar un poquito más sanos. Sí, pues, y recordar siempre que somos personas o seres integrales, que necesitamos mucho más que una sola cosa, sino que la suma de varias para finalmente potenciar nuestro bienestar a largo plazo. Así es. Bueno, damos por terminado este capítulo y nos vemos en el próximo. Así es. Muchas gracias, Fran, por acompañarme. Gracias, Bea, a ti, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.